Muy bien, buenas tardes. En esta oportunidad les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, como no podemos abrazarnos, les mando un abrazo gigante a cada uno de ustedes con el deseo de realmente que estén bien. Y bueno, siempre es bueno poder juntarnos y bueno, saludo gigante a todos ahí, saludando a cada niño, cada joven, a cada adulto. Y bueno, sabiendo que de antemano ustedes ya lo saben, que oramos por ustedes, como sin duda ustedes oran por nosotros y nos edificamos en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? En esta oportunidad quería realmente compartir lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Si hay realmente que anima nuestro corazón en estos tiempos, es la palabra de Dios, ¿sí? Es importante poder tener este tiempo con el Señor todos los días, saber que Él lo requiere siempre, ¿no? De cada uno de sus hijos. En esta oportunidad me gustaría hablar sobre lo que es una palabra muy importante que en su momento se utilizaba como lo que es en la forma sanguinaria, ¿sí? Sobre lo que es la cruz, ¿sí? Y cuando vemos una cruz, sin duda que en tu mente y en mi mente se produce lo que es una cierta sensibilidad, porque hubo una persona que estuvo colgada en ese madero y esa persona la conoces, ¿no? Se llama Jesús, se llamó, se llama y se llamará Jesús. Esa persona que llevó sobre sus espaldas toda la furia del pecado tuyo y mío, ¿sí? De todo el mundo entero. Cuando vemos una cruz también nos produce y nos motiva a vivir una vida en santidad en un mundo tan realmente obstinado, tan apreciando lo que es el pecado que el mundo mismo ofrece, ¿no? Cuando vemos una cruz también veo lo que es la salvación de todo el mundo entero. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios y en el corazón de Dios está que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Y también otra cosa que yo veía también es que la cruz predica sola. Cuando uno ve una cruz en sí, predica de por sí que en la tierra, entre el cielo y la tierra, se estableció una cruz y en esa cruz estaba Jesús para salvar a toda la humanidad, a usted y a mí. Ahora en esta oportunidad me gustaría compartirle un hermoso versículo, ¿sí? En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice así la palabra de Dios, capítulo 3, versículo 18, dice, así Cristo padeció una sola vez, dice, por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Hasta aquí la palabra de Dios en este versículo muy hermoso. Si lo leemos detenidamente, este versículo dice, asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados de toda la humanidad. ¿Cuántos sacrificios se necesitó para poder, ¿no es cierto?, llevar a la humanidad a Dios? Solamente uno, la persona de Cristo. Ahora, qué importante es que cuál es la razón de la cruz, algunas preguntas que me hacía, ¿sí? ¿Por qué se precisó una cruz? Solamente con la sencilla razón, solamente por el pecado. Por el pecado de usted, mío y de toda la humanidad. Romanos 3:23, versículo muy conocido por nosotros, dice, por cuanto todos pecamos, estamos separados de Dios, lejos de Dios. Pero también otro versículo, Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es la muerte. Nosotros pagamos por el pecado que cometemos con lo que es la muerte. Pero el versículo no termina ahí. La gran esperanza que tenemos es, dice, más la dádiva. La palabra dádiva es un regalo de Dios, inmerecido, sin duda que no lo merecíamos. Merecíamos sí la muerte, merecíamos sí el infierno, merecíamos sí una condenación eterna, pero gracias a Dios, entre el cielo y la tierra se estableció una gran cruz, y en esa cruz fue nuestro Salvador. Jesucristo es y será. Ahora, qué importante es que yo notaba aquí, dice, si ves en los periódicos, en la televisión, qué gran maldad que hay en la humanidad, en los teléfonos, en los celulares, ¿sí? En los periódicos, en los diferentes medios, la maldad que hay. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios, todo está escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios es considerada como la mente de Dios. Cuanto más tiempo paso con la palabra de Dios, voy a entender la mente de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice así, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, ¿sí? Nosotros, usted y yo, sabemos que somos hijos de Dios. Y esa es la gran esperanza y la convicción que nosotros tenemos, la seguridad que tenemos, que somos hijos de Dios. El mundo está
con lo que es esta maldición. Y cómo realmente la cura para la maldición de lo que es el pecado es la cruz, ¿sí? Ahí como compartíamos recién en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, asimismo Cristo padeció una sola vez, ¿sí? Ahora Él fue el sufrimiento de nuestras vidas, a favor de nuestra vida. Él fue el sufrimiento vicario. Ahora, si nosotros nos podemos a pensar por un momento, ¿quién es el vicario de la humanidad hoy, la gente que lo llama? Es el Papa, pero nosotros entendemos que el vicario, ¿no es cierto?, de Dios es Cristo mismo. Él es nuestro representante, nuestro sustituto. ¿Quién merecía estar en esa cruz del Calvario? Usted y yo. Porque nosotros éramos los pecadores. ¿Se acuerdan la expresión de los dos ladrones? Uno le dijo, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo y nos salvas a nosotros? Y la otra persona dice, ¿no tienes temor de Dios? Él no ha hecho nada malo, sin embargo nosotros sí. Uno asumió que era pecador, el otro, en una actitud egoísta, se quería salvar a sí mismo. Ahora, qué importante, de los labios de Cristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El último segundo de este ladrón lo aprovechó para tomar la decisión más importante que en su vida, como un día. En mi caso fue un 24 de noviembre de 1994, donde le dije sí a Dios. Ahora, eso es lo que reclama Dios, tal vez, desde los cielos, que la humanidad voltee y no le dé la espalda, y que pueda considerar lo que hizo Dios a través de la persona de Cristo en la cruz. Ahora puedo ver acá el sufrimiento vicario, fue el lugar mío. Se me viene a la mente, ¿no es cierto?, esos verdugos que eran los soldados romanos. Eran personas violentas, ¿sí? Porque ellos agarraban su víctima, disfrutaban y gozaban de lo que es torturar a su víctima de una forma violenta. Agarraban con el látigo de 7 colas, que algunos historiadores dicen o le ponían hueso o de repente metales en sus puntas para desgarrar, ¿no es cierto?, de la cabeza al ombligo uno, y el otro verdugo era de los pies hasta el ombligo, y desgarraban y sacaban los trozos de carne a la persona de Cristo. ¿Por quién lo fue? Por usted y por mí. Qué hermoso es considerar el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, que no fue vano, que al contrario, Cristo tiene más seguidores que cualquiera, tiene más alumnos que cualquiera sobre este planeta. Ahora Cristo realmente fue la persona que sufrió de una forma violenta. Eran viles, eran personas que no le importaban nada, no tenían el amor de Dios como usted y yo tienen. Ahora a esas personas no le importaban nada. Si ustedes vieron la pasión de Cristo, algo, una forma figurada, podemos ver que los soldados se reían a carcajadas, ¿sí? Yo me imagino esa expresión de cada uno de los soldados gozando y matando a su víctima. ¿Por quién lo hizo? Por usted, por mí. La cura más grande de la humanidad es a través de una cruz. Y podemos ver también acá dos cosas, yo anotaba dos cosas acá. ¿Saben por qué se usaba la cruz? Porque era una forma de poder darle fin a la víctima. ¿Cuál era la víctima en eso entonces? La persona del Señor Jesucristo. Cristo sufrió dos acciones muy importantes. La primera fue una agonía física, ¿sí? Él realmente fue desfigurado de la coronilla de la cabeza hasta los pies, ¿sí? Fue desfigurado, desgarrado. En Isaías misma se describe que realmente no había una figura humana, sino que su cuerpo, ¿no es cierto?, estaba como cuando vamos a comprar una carne picada. Así estaba Cristo. Él fue molido por cada uno de nosotros, ¿sí? Una agonía física, ¿sí? Lo torturaron en gran manera. En segundo lugar, una agonía, ¿sí? Una agonía emocional. ¿Por qué emocional? Porque su padre le dio la espalda en un momento no identificándose con lo que es el pecado. Y Cristo de los cielos, ¿saben lo que dijo en la cruz? Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Alguna vez te sentiste desamparado? Cristo sí. Si alguna vez realmente nunca te sentiste, nunca pensaste que Cristo nunca fue desamparado, Él fue desamparado en la cruz por su Padre Celestial, ¿sí? ¿Sabes? Muchas veces me vi desamparado, 19 años desamparado, abandonado.
Y cuando leí esa porción de la palabra y entendí y dije, wow, nuestro Padre Celestial, ¿sí? Nuestro Jesús, nuestro Salvador, Él fue desamparado. Yo pensé que era el único, pero nuestro Salvador, Jesús, Él fue desamparado. Fue una agonía emocional. Sí, Padre, ¿por qué me ha desamparado? Cristo mismo de la cruz, clamando a su Padre Celestial, Dios. Ahora, qué importante poder ver, ¿no es cierto?, que Dios, el omnipotente Dios, estaba separando el pecado, ¿no es cierto?, a través de la persona de Cristo. Pero no podemos ver acá el sufrimiento vicario, ¿sí? Fue en lugar nuestro. ¿Quién merecía estar en esa cruz? Usted y yo. Que en esta tarde podamos considerar en nuestra mente que lo que hizo Cristo no es solamente un hecho menor. Aunque muchas personas piensan que es tal vez una fábula o tal vez o de repente puede que sea una historia, no, es algo real para nosotros los hijos de Dios. Ahora, la segunda acción que puedo ver a través del sacrificio de Cristo y a través de la cruz es otro versículo. Ahí si me acompañan con sus Biblias en Hebreos capítulo 10, versículo 12 al 14, dice así la palabra de Dios. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, y se ha sentado a la diestra de Dios, allí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y así con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Sí? La segunda acción a través del resultado de una cruz es que veo la satisfacción vital de la cruz. ¿Sí? Este versículo aclara y dice, pero Cristo habiéndose ofrecido una sola vez y para siempre. En la antigüedad, como muchas veces tal vez has escuchado, se necesitaba un sacrificio por familia para poder cubrir el pecado de la familia, pero era a través de un animal, una oveja. Pero qué importante que a través de la palabra de Dios en Juan, diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Antes cubría, pero ahora viniendo Cristo a la tierra, ¿no es cierto? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de toda la humanidad. Ahora, fue una satisfacción vital, la de la cruz, una sola vez. Y ahí podemos ver también otro versículo en Isaías. Si me acompañan en Isaías, capítulo 53. Es un capítulo muy conocido por nosotros. Versículo 11 dice así la palabra de Dios. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo, justo a muchos, y llevará sobre sí la iniquidad de ellos. Quedará satisfecho. Saben que cuando Cristo realmente estaba llevando tu pecado y mi pecado, Él estaba pensando en vos y en mí. Como compartíamos en el devocional la otra vez, Dios nos conoce de dos formas. Una forma profunda y una forma personal. Él sabe las profundidades de tu corazón. Él sabe realmente cuál es el pecado que tanto nos cuesta. Él sabe realmente cuáles son tus necesidades. Él sabe cuáles son las necesidades que tenés. Pero también Él nos conoce de una forma personal. ¿Sí? Y asimismo, Él llevando el pecado de toda la humanidad, ¿sí? Él lo hizo de una forma personal. Ahí Javier Denis, siendo realmente perdonado por la persona de Cristo, por cada uno de ustedes, hermanos. Que la cruz, cuando lo veamos, no lo veamos solamente porque solamente es colgarlo solamente. ¿Cuántas personas ustedes vieron en estos días llevando, ¿no es cierto?, una cadenita y una silla eléctrica? Sin duda que es un sinónimo de tortura. Pero muchas veces personas portan una cruz sin saber el verdadero significado. Hay un versículo en la palabra de Dios que dice, maldito aquel que era colgado en un madero. Sí, en un madero. Ahora, dice que Cristo se hizo maldito por cada uno de nosotros, por usted y por mí. Ahora, otra de las cosas, otro de los beneficios que veo de la palabra de Dios aquí también, dice que la salvación victoriosa de la cruz fue porque en Romanos, si me acompañan, Romanos capítulo 5, otro versículo, Romanos capítulo 5, versículo 10,
En primer lugar, vimos, ¿sí?, el sufrimiento de Cristo, que fue vicario, ¿sí? Fue en lugar nuestro. Nosotros merecíamos estar en esa cruz. En segundo lugar, podemos ver que fue una satisfacción vital, ¿sí?, a través de una cruz. Fue una vez y para siempre. Ya no hay que hacer más sacrificio. Ya Cristo lo hizo todo aquí en el Calvario. Como dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, que conforme a la Escritura Él murió. Pero conforme a la Escritura, Cristo, capítulo 15, versículo 4, Él resucitó. Y eso es lo más hermoso que hay, hermanos. Que estamos disfrutando de un Dios, no que no está muerto, no está muerto, sino que está vivo. ¿Y mora en dónde? En su corazón y en mi corazón. Y también dice que la salvación victoriosa fue a través de la cruz. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esa es la mayor expresión de amor de Cristo. El mayor te amo que he visto, nunca lo vi, ¿no es cierto?, en un diccionario, sino lo vi en una cruz. Porque amor es dar, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio la vida de su Hijo Jesucristo. Y amor es dar. Ahora, dice que nos reconcilió, ¿sí? Qué importante es estar reconciliado con nuestro Padre Celestial en estos días. Ahí donde vos estás, en tu casa, tal vez imposibilitado de salir, pero qué importante es reconciliarte con tu Padre Celestial. Saben, en estos días, si hay algo realmente que ha trabajado mucho, no fueron mis músculos, sino el mayor músculo que tenemos, o uno de los músculos importantes que tenemos en nuestra cabeza, nuestra mente, ¿sí? A reconsiderar. ¿Reconsiderar qué? ¿Cómo está mi tiempo con Dios? En segundo lugar, ¿cómo está mi tiempo con lo que es la familia? Yo constantemente trabajaba, pero lo que no tenía tiempo era tal vez con mi esposa y con mi hijo, más tiempo con ellos. Y a su vez también, qué importante es pasar más tiempo con nuestros seres queridos. Es de valorar. Ahora el coronavirus sin duda que ha traído tal vez grandes catástrofes a nivel mundial. Pero si vemos el lado positivo, podemos ver realmente pasar esta situación y ponernos a pensar y replantearnos. Y es una mirada hacia dentro, ¿sí? Y reconsiderar, en primer lugar, el sufrimiento fue vicario, ¿sí? Fue Cristo en lugar mío. Yo merecía estar en esa cruz de dolor, esa cruz tremenda donde los soldados romanos disfrutaban, ¿sí?, de torturar a la persona de Cristo. En segundo lugar, ¿sí?, dice que fue una satisfacción vital, ¿sí? Fue solamente un sacrificio, ya no hay que hacer más nada. ¿Cuánta gente piensa que para ir al cielo tiene que hacer semejante sacrificio? Ir a la iglesia, ¿no es cierto?, de repente cumplir con diferentes mandatos, dar ropa a los pobres, ¿sí?, hacer cantidades de horario. Pero qué importante es nosotros entender que dice la salvación fue victoriosa a través de la cruz. Porque como dice, y lo leemos de nuevo, dice, porque si siendo enemigos, miren lo que éramos enemigos de Dios, pero a través de la persona de Cristo, dice así la palabra de Dios, fuimos reconciliados, ¿sí?, Dios en el cielo, nosotros en la tierra, y a través de la persona de Cristo nos reconcilió. Ahora sí, se me viene a la mente también otra palabra, reconciliar. ¿Tengo algún problema interpersonal tal vez con un ser querido? Mamá, papá, hermano, hermana, tío, abuela, abuelo. Qué importante es también reconciliarnos con nuestros seres queridos, pidiéndonos perdón, ¿sí?, teniendo un corazón dócil, ¿sí?, porque sin duda que cuando Cristo llevaba nuestras miserias, sin duda que Él perdonó todo, ¿sí? Ahora, Cristo, el perdón de Dios es incondicional. Nosotros tenemos un perdón que es condicional. Te perdono, pero Dios no quiere peros. Dios quiere que perdone, que me reconcilie con mi hermano en la fe. Ahora otro versículo que me encanta es también en 1 Corintios, hablando de la cruz. Arrancamos con la cruz, ¿sí?, y anunciando que la cruz predica sola. Cuando veo una cruz, la cruz predica sola. En segundo lugar, la cruz promueve salvación. Sin duda que es así. Cristo todavía no vino a buscarnos. ¿Saben por qué?
porque el deseo de Dios es que todos procedan en arrepentimiento, que disfruten y que tengan la plena convicción y certeza como usted y yo de la salvación. En tercer lugar, que promueve la santidad. Dios quiere que nos pongamos a cuenta, que estemos a cuenta con Él, que podamos pensar en el bema de Cristo. El bema de Cristo es el tribunal de Cristo. Un día voy a estar ante el dador de la vida. Y ese es Dios, ¿sí? Y después la cruz promueve, ¿sí?, sensibilidad. Y ahí en 1 Corintios, versículo 1, 18, dice así, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Cuántas personas no consideran la cruz de Cristo como un hecho real, solamente como una fábula o como una historia, pero tiene un verdadero significado? Pero dice la palabra de Dios también, a los que dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, me encanta porque aclara la palabra de Dios, a nosotros, dice, es poder de Dios. Que podamos compartir la locura de la cruz a otras personas que no conocen. ¿Cuántas personas que si agarras un papel y una lapicera, anotás, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas hoy, el día de hoy, se van de cabeza al infierno porque no tienen a Cristo como vos lo tenés y yo lo tenés? Qué bueno poder pasar un tiempito en el día de hoy, reconsiderar, agarrar una lapicera o un papel, anotar seres queridos que no tienen a Cristo y que de repente es una linda oportunidad para poder orar. Una vez un pastor decía, orar es ganar tiempo, y es así. Cuando uno ahora está ganando tiempo, orar por nuestros seres queridos que no conocen a Cristo. Que si la lista es grande, bueno, para poder orar, interceder. Ahí, del otro lado donde estás, pasa un tiempo ahí con el Señor y reconsidera lo que hizo Cristo en la cruz, que no fue un hecho menor, sino que fue un hecho mayor y fue gigante y fue la mayor expresión de amor. En esta oportunidad vamos a concluir orando, y orando, ¿sí? Orando y agradeciendo a Dios por su palabra. Qué importante es la palabra de Dios que esté injertada en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestro corazón, y que pueda ser un motivante en nuestra vida. Oramos agradeciendo a Dios por su palabra. Dios, te damos tantas gracias por este día. Gracias a Dios te damos porque tú eres bueno con nosotros. Gracias a Dios porque hoy, Señor, te dignaste, Señor, de poder despertarnos y darnos un día más de vida. Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios también por la salvación. Gracias, Señor, por el perdón incondicional que disfrutamos todos los días. Ayúdanos a no abusar de ello. Señor, gracias por tu misericordia que se renueva todos los días. Señor, muchas veces le fallamos y es así. Pedimos perdón por ello, Dios. Gracias por su gracia también que se establece todos los días en nuestra vida. Gracias por tu provisión, por tu cuidado, por tu amor, por tu palabra, Dios. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Señor, bendice la vida de cada uno de ellos. Suple cualquier sea la necesidad, tanto física o espiritual. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Muchas bendiciones.